aquí estamos otra semana más, listas para ayudar a nuestros y a nuestras televidentes. Así es, y han llegado muchos correos y nos da la posibilidad de poder orientar en distintos temas. Creo que eso es lo más importante de esta oportunidad que nos da Caso por Caso. Y hablando del correo, acabo de leer uno, me imagino que de repente tú también lo has visto por ahí. Nos preguntan qué hacer en un caso de acoso laboral. Qué interesante ese tema, porque la verdad tiene muchas implicancias, ¿no? Puede manifestarse en discriminación laboral, en recarga de trabajo, en acoso sexual, es decir, varios puntos que tratar y abordar desde las víctimas y también desde el perfil del acosador. Claro, por eso te propongo lo siguiente. Vamos a enfocarnos, por un lado, evidentemente, en el aspecto legal del acoso laboral, pero también podríamos ver todo el tema psicológico. Me parece perfecto. Entonces tú podrías entrevistar a un abogado o abogada y yo podría ver a un psicólogo o psicóloga para analizar, por ejemplo, las implicancias y el impacto en la salud mental de las víctimas. Genial, entonces de esta forma le damos un panorama mucho más claro a la persona que nos ha escrito. Ok, entonces buscamos a los especialistas, indagamos más en el tema y coordinamos. Perfecto, vamos a ver. Listo. Bueno, estaba leyendo aquí que uno de los términos que se utiliza para hablar del acoso laboral es el mobbing. Ah, mira, es un término relativamente nuevo, entiendo, ¿no? Así como hablábamos del bullying, ¿te acuerdas hace unas semanas que se refería básicamente al acoso escolar? Al parecer el mobbing tiene más relación con el acoso laboral. Qué importante abordar este tema porque es necesario conocer las implicancias legales, por ejemplo, qué sanción puede tener un agresor, un acosador, hostigador, porque también es conocido como hostigamiento laboral, ¿no? Y aquí encontré algo que me llama la atención. A diferencia de lo que sucede en el caso de acoso sexual, para el mobbing no existe un marco legal específico que lo regule, pero está contenido en varias disposiciones legales. Esto le voy a preguntar a nuestra entrevistada porque ya la tengo. Ah, qué bueno. Es la abogada María Eugenia Tamariz, abogada laboralista. Ah, mira, y ya vas a tener la entrevista, ¿cómo has coordinado con ella? Sí, por favor, Sofi, parece que no me conoces. No lo dudo, Paola, no lo dudo. Era una pregunta así, sincera y ingenua. Ya conversé con ella y muy amable, ha aceptado venir aquí, así que vamos a tener la entrevista en un momento. Perfecto, entonces yo sigo viendo también a mi especialista y además voy a comunicarme con Fátima para saber si ya tiene los detalles de su tema. Es verdad, buenísimo, entonces yo voy arreglando todo por aquí porque ya en breve llega la abogada. Perfecto, quedamos así entonces. María Eugenia, es un gusto que nos acompañes en Caso por Caso. Muchas gracias, Paola. Para mí también es un gusto estar el día de hoy, compartiendo este programa contigo y con los televidentes. Claro, bueno, hoy te hemos convocado porque queremos abordar un tema sumamente importante, el acoso laboral, que en realidad puede venir tanto, digamos, del empleador como incluso de los mismos trabajadores, aunque se han visto casos también de trabajador a empleador, pero eso es un poco más extraño, ¿verdad? Es correcto, es correcto. En realidad el acoso laboral, como bien lo has comentado, puede venir tanto de la figura del empleador o lo que nosotros los laboralistas llamamos el superior jerárquico, es decir, una persona que está por encima del trabajador, o como de parte también de los propios trabajadores, ¿no? Lo que caracteriza en realidad el acoso laboral, o comúnmente llamado mobbing, es en realidad una conducta repetitiva, ¿no? Una serie de conductas, por así decirlo, orquestadas, que lo que generan a largo o a mediano plazo es que el trabajador deje la empresa, ¿no? Esa es la intención final del acoso laboral, que la persona que es acosada o víctima de acoso finalmente termine dejando la empresa. Y en realidad para esto suceden una serie de actitudes, ¿no? Lo que puede suceder es, por ejemplo, el apartamiento
del trabajador, del vínculo social, por así decirlo, es decir, las personas empiezan a recortarle el habla, lo dejan de lado, lo excluyen, o si, por ejemplo, pudiera venir de parte del empleador, se sobrecarga de trabajo o se le restringen algunos trabajos, de tal manera que la persona acorta sus posibilidades, sus posibilidades de comunicación, sus días de comunicación, al punto que esta violencia psicológica en realidad termina recortando, termina generando que decida irse de la empresa. ¿Cómo darnos cuenta que lo que realmente estamos viviendo es un tema de hostigamiento laboral, de mobbing, como tú nos comentabas? Porque imagínate que se dé el caso entre los mismos compañeros del lugar de trabajo, ¿no? Incluso ellos pueden decir, ay, pero lo estamos fastidiando, no es para que te lo tomes así, o sea, es chiste, es por hacer la gracia, claro, ¿no? O por ser chongo, como se dice popularmente. Sí, en realidad es bastante delicado poder calificar una situación como esta como acoso laboral, porque en realidad lo que prima en realidad es el ámbito subjetivo, ¿no? Es decir, la subjetividad de la persona, y de otro lado prima la intención también de la persona que genera esta actitud de acoso. Sin embargo, la intención no se va a notar, ¿no? Nadie va a ir por ahí diciendo que tengo la intención de que te vayas, ¿no? Sino que son actitudes concatenadas, por así decirlo, que buscan esto, ¿no? En el caso que tú pones, por ejemplo, si se tratara de una actitud que sucede muy esporádicamente, es decir, se le fastidia a la persona, pero esto no es una actitud constante o que no se relaciona con otras actitudes adicionales, podríamos decir que no se trataría de un caso de acoso, ¿no? Sin embargo, si se tratan de actitudes que se repiten en el tiempo, que son constantes y que además se pueden concatenar con otro tipo de actitudes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que pones, ¿no? Se burlan del trabajador, ¿no? Pero además de esto empiezan a cursar mails, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, la gran mayoría, ¿no? En trabajo remoto, cursar mails sobre que este trabajador es tal, que este trabajador tal, lo apartan del grupo, entonces ahí se puede configurar una situación de acoso laboral. Sin embargo, también es importante que te comente que el acoso laboral como tal, esta figura de mobbing, no está en realidad regulada en nuestra legislación laboral. Solo encontramos acoso sexual, ¿verdad? Es correcto, ¿no? El acoso laboral en realidad en la legislación se podría causalizar mediante dos formas, ¿no? La primera es aquella que viene de parte del empleador, es decir, esta actitud de hostigar al trabajador, y esto se llama hostigamiento laboral y tiene una causa específica y un procedimiento en base al cual el trabajador puede reclamar esta situación. Y en el caso de que el acoso viniera de los trabajadores, lo que podría hacer un trabajador, ¿no? de parte de los compañeros de trabajo, lo que puede hacer un trabajador es en realidad recurrir al propio empleador y denunciar estos hechos para que el empleador los investigue y los sancione, porque sí existe una posibilidad de sancionar a aquellos trabajadores que ejercen algún tipo de violencia contra sus compañeros de trabajo. Claro, pero esto ya se tramitaría por el área de recursos humanos, entiendo. Correcto, a través del área de recursos humanos o de la persona o representante que haga que cumpla los mismos fines, ¿no? Lo que debe hacer un trabajador es primero imputar el hecho, ¿no? Comunicar al propio empleador y decirle estoy siendo hostigado de esta manera, y lo que tiene que hacer el empleador es en un plazo de 6 días responder esa comunicación y en todo caso, si existe este acto de hostigamiento, cesarlo. La mujer ejerce por primera vez el derecho a sufragio en el Perú. En junio de 1956 se marcó un hito en la lucha por la reivindicación de la mujer peruana. Ese año, por primera vez en unas elecciones generales, las mujeres emitieron su voto. En esa jornada, solo el 34% de electores eran mujeres. Sin embargo, a lo largo de los años, la participación femenina ha ido tomando mayor presencia y ganando peso político. He conocido
casos de acoso laboral, por ejemplo, en otros países, cuando el empleador quiere que su trabajador renuncie, entonces lo hostigan constantemente para que se aburra, para que no se sienta a gusto y finalmente se vaya. Y he visto que cuando han llevado este caso de forma judicialmente, lo que se ha definido es que repongan a este trabajador, ¿no?, en su puesto. ¿Aquí se da eso o no? En realidad, el procedimiento en este supuesto, ¿no?, en el supuesto en que quien ejerce el hostigamiento es el empleador, lo que debe hacer un trabajador es primero imputar el hecho, ¿no?, comunicar al propio empleador y decirle: estoy siendo hostigado de esta manera. Hay causas específicas en la legislación, como son rebaja de remuneración, cambio en las funciones, cambio irrazonable de las funciones o cambio del lugar donde se presta también el servicio, algún acto que atente contra la dignidad o los mismos actos de hostigamiento sexual también son comunicados, solo que los actos de hostigamiento sexual tienen un procedimiento adicional. Y lo que tiene que hacer el empleador es, en un plazo de 6 días, responder esa comunicación y, en todo caso, si existe este acto de hostigamiento, cesarlo. Si el empleador no corrige o no responde esta comunicación, lo que hace el trabajador es demandar judicialmente. Y como bien tú dices, en Perú tiene 2 alternativas: demandar judicialmente el cese del acto de hostilidad o demandar, en este caso, la indemnización por despido arbitrario. Digamos que la reposición sería una posibilidad, como tú comentas, en otras legislaciones, ¿no? Pero dada la situación de hostigamiento, lo que menos quiere una persona que sea hostigada es retornar al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, nuestra legislación le da estas 2 alternativas. Comentabas que una de las vías es primero llegar al área de recursos humanos y dar cuenta de lo que está sucediendo. Si vemos que a través de recursos humanos no se está consiguiendo el resultado que uno espera, uno puede ir directamente ya a denunciarlo ante la SUNAFIL. También, esa es otra opción, ¿no? Pero se puede, ¿no? Se puede ir directamente inclusive con SUNAFIL y interponer una denuncia por actos de hostigamiento sexual, perdón, hostigamiento laboral, y en este caso SUNAFIL emplazará al empleador requiriendo que se cese el acto de hostilidad, ¿no? Y hará una inspección al respecto, y SUNAFIL lo que puede hacer es multar al empleador si determina que hay un acto de hostilidad que no ha sido corregido. Antes de que suceda la multa, como se trata de una conducta que el empleador puede corregir, SUNAFIL puede dictar una medida de requerimiento, y esta medida de requerimiento puede ser justamente el cese del acto de hostilidad, ¿no? Es decir, que pare la hostilidad. Si no la cumple, ¿no?, o el empleador sustenta porque no la cumple, es posible que SUNAFIL determine la sanción al empleador, como es posible también que SUNAFIL determine que no existió acto de hostilidad y archive el procedimiento también, ¿no? Tengo entendido que desde que se inició la pandemia hasta febrero de este año se han reportado más de 900 denuncias por acoso laboral. Es correcto. En realidad son casi 1000 denuncias, ¿no? El año pasado se han registrado, bueno, los números que ha reportado SUNAFIL a febrero de este año fueron que el año pasado se habían registrado, me parece, como 798, 790 y tantos, bueno, 800 casos de acoso laboral, no acoso sexual como tal, sino acoso laboral. Y este año, en lo que iba enero y febrero, se habían registrado casi 160. Entonces sí, estamos hablando de casi 1000 casos de acoso laboral, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que también en los casos en donde el acoso es se genera por parte de los propios trabajadores, muchas veces no es denunciado, ¿no? A veces la situación es, como se trata de una violencia psicológica, a veces los trabajadores no suelen denunciar esta situación hasta cuando ya es muy grave, ¿no? Claro. Entonces, digamos O que los quizás números... por temor a perder el empleo en esta circunstancia tan difícil. Correcto, en efecto, sobre todo el año pasado, que hemos vivido esta pandemia tan dura, en donde han habido meses en los que marzo a mayo, muchísimas empresas no han prestado ningún tipo de servicio presencial, ¿no? Todo era de forma remota y lo que menos quería alguien era perder el empleo, ¿no? Entonces, muchas veces eso también sucede. Y sucede más todavía cuando el acoso o el hostigamiento viene de parte del empleador, ¿no? Lamentablemente,
Eso es lo que sucede, ¿no? No es muchas veces denunciado justamente por lo que tú dices, ¿no? El temor a perder el trabajo en estas circunstancias. Ya desde hace algunos años atrás hemos visto que las empresas se están interesando más, ¿no? En resguardar el capital humano, en tratar bien a sus trabajadores, pero tú como abogada laboralista, ¿eso se queda solo en la teoría o realmente lo estamos viendo en la práctica? Lo estamos viendo en la práctica. De hecho, yo saludo a muchos de nuestros clientes, de las empresas, organizaciones a las cuales he tenido la oportunidad de asesorar y asesoro, en realidad, y muchos, en realidad, de ellos han puesto el ojo en las buenas prácticas laborales, en construir ambientes sanos, dignos para los trabajadores, y muchos de ellos en realidad no solamente han cumplido con lo que establece la norma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hostigamiento sexual, de constituir este comité de intervención y sancionar el hostigamiento sexual, e investigarlo, etcétera, sino van más allá, ¿no? Quieren tener una certificación, quieren que su empresa sea una empresa segura para los propios trabajadores, tratando de conseguir sellos, certificaciones, ¿no? Realizando procedimientos de compliance, canales de denuncia, que los propios trabajadores pueden usar para que justamente se eviten estas situaciones como las que comentabas, en donde el trabajador tiene miedo a denunciar por el temor de perder el empleo, ¿no? Entonces se pueden constituir denuncias anónimas, en este caso a través de los canales de denuncia, y de esa forma tratar de investigar estos hechos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Caso por Caso. Muchísimas gracias a ti y bueno, felicitaciones a este programa en realidad. Muchas gracias. 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 Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Sofi, bueno, siempre lista para resolver más casos. Qué bueno, mira, yo te cuento que Paola y yo hemos escogido acoso laboral. Ella está conversando en estos momentos ya con un abogado y a mí me correspondería hablar con un psicólogo o psicóloga para ver un poco también la afectación emocional de la víctima de acoso laboral. ¿Qué te parece? Bueno, es un tema fundamental, sobre todo en un país donde todos queremos conservar nuestro puesto de trabajo y donde muchas veces las personas callan los acosos por miedo a que las despidan. Me parece un tema muy, pero muy importante el que van a tocar. Así es. A ver, y ahora tú, mi querida Fátima, ¿qué tema nos propones? ¿Has visto alguno que te interese? Bueno, siempre lo digo, pero hay que agradecer a las personas que nos escriben de todo el Perú con tantas preguntas y qué importante es tener esta posibilidad de servicio público, ¿no? De poder ayudar. Sí. Bueno, te cuento que me escribieron a través del Twitter una chica que quiere sacar su brevete, pero no sabe su licencia de conducir. Le han dicho que también hay una posibilidad electrónica, entonces no sabe si esto es que hace todo el trámite y cómo así puede sacar una licencia electrónica desde su casa o si tiene que ir o a qué se refiere. Bueno, me hizo un montón de preguntas que creo que voy a tener que indagar para responderle. Claro, buenísimo, ¿no? Porque a mí se me ocurre que es interesante tener una licencia de conducir electrónica, pero entiendo que hay un proceso que seguir, entonces mejor es tener los detalles para darle la información correcta. Así es, así que manos a la obra. Manos a la obra, entonces yo me voy a hacer mi entrevista al psicólogo y tú estás entonces investigando sobre licencia de conducir electrónica. Así es. Nos vemos entonces. Hoy en el programa estamos hablando sobre el acoso laboral y a continuación les voy a contar de qué forma ustedes pueden realizar su denuncia a través de la página web de la SUNAFIL. El paso 1 es ingresar a la página web de la SUNAFIL, que es la siguiente: www.gov.pe/SUNAFIL. Hay que ubicar la opción denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada y presionar ir al servicio. Posteriormente se abrirá otra ventana. El paso 2 es leer detenidamente los términos generales.
Posteriormente, presionar el recuadro que indica que se cumplió con este requisito y darle a aceptar. En el paso 3 hay que seleccionar el régimen laboral al que uno pertenece. Hay que agregar los datos del empleador y presionar validar. En el paso 4 ingresamos nuestros datos personales, los datos restantes de la empresa a denunciar y le damos clic en siguiente. Y el último paso, que es el 5, es agregar las materias a denunciar. Hay que ubicar aquí la opción hostigamiento laboral y hay que sustentar esta denuncia con archivos de boleta de pago, contrato u otros y finalmente darle clic en enviar. Una vez confirmada la recepción de nuestra denuncia, nos va a mostrar una hoja de ruta para hacerle seguimiento a la misma. Sofi, estoy por aquí. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, la abogada me estuvo dando algunas cifras. Me comentó que desde que se inició la pandemia se han reportado en la SUNAFIL 939 casos de acoso, de los cuales en el 2020 fueron 780 y en este 2021 159. Ahora esta cifra fue actualizada la última vez en febrero, entonces habría que ver de repente, ahora que ya estamos en junio, ¿no?, si se han seguido reportando más denuncias o no. Qué importante que se hagan denuncias, ¿no? Y justamente viendo el tema psicológico, es momento también de analizar en qué oportunidad se hace, ¿no? Hay personas que lo pueden hacer de manera inmediata, otras que no están preparados para afrontar lo que implica una denuncia. Entonces, de eso quiero conversar con el psicólogo que ya identifiqué. Él es Rafael del Busto. Voy a entrevistarlo y Fátima me dijo ya qué tema va a tratar. Ella dice que está interesada en abordar licencia de conducir electrónica. ¿Ya? Así que tenemos diversidad de temas y son diferentes, bastante diferentes, pero creo que es importante también, considerando que nuestro público es muy diverso. Claro, tenemos bastante trabajo y sería también interesante preguntarle a la psicóloga, ¿verdad? ¿Ya? Al psicólogo. Perdón, al psicólogo, ¿de qué forma uno puede darse cuenta que está siendo acosado no en el trabajo? Porque a veces entre la burla y burla, ¿no?, se camufla un poco, otras personas, digamos, no están preparadas psicológicamente para afrontar eso. Voy a apuntar esto que me dices porque es importante, ¿no? Indicadores para identificar que estoy siendo acosada. Exacto. Ya. Bien, entonces yo ya estoy saliendo para la entrevista, le pregunto eso y más a Rafael del Busto. Perfecto. Y vengo con toda la información. Listo, ¿Okay? y así ya cerramos por completo nuestro tema. Cerramos por completo. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao. Señor Rafael del Busto, psicólogo de la Universidad Católica Sede Sapiense, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caso por Caso. Gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar de acoso laboral y desde la perspectiva de la víctima primero, es decir, ¿qué significa el acoso laboral para una persona que está viviendo esta situación? Mucho estrés, mucho problema emocional, porque no es una situación que le guste, ¿no? Y a veces no sabe cómo manejarlo, tiene dudas y el problema se agrava más si necesita el trabajo y el dinero. Entonces se sienten como entre la espada y la pared y algunos llegan a enfermarse, ¿no? A hacer cuadros muy ansiosos, muy depresivos. Algunos hacen algún problema somático, ¿no? Mareos, náuseas, gastritis, somatizan, el cuerpo empieza a enfermarse, ¿no? ¿Y cómo identificar que estoy siendo acosada? Generalmente la primera señal es que no les es grato levantarse para ir al trabajo. Empiezan a verlo como una carga. Lo que tiene que estar claro no es que el trabajo no me guste, porque es como, claro, si el trabajo no me gusta, para mí es un peso. Pero para ellas es no porque estoy inquieta, estoy molesta, algo va a pasar. A veces no saben qué, pero hay algo que les afecta. O en otros casos lo tienen clarísimo. Entonces, primera cosa que señales,
no quieren ir al trabajo, es mucho peso, es mucho estrés, lloran. Generalmente las mujeres suelen estar llorando y lo viven como una carga pesada. Esa es la primera señal. Y por ejemplo, en una situación de acoso, ¿qué hacer en el trabajo, ¿no? ¿Qué hacer si yo estoy sintiendo que mi jefe o alguna persona con mayor jerarquía que yo está acosándome? Lo primero que se puede hacer, y acá yo recomiendo que el lenguaje verbal sea muy firme, porque una cosa es, ya pues, no molestes. Otra cosa es, a ver, ¿qué pasa? O sea, el tono de voz y la mirada va a ser muy importante porque manda un mensaje. Primero, poner los límites. Decir, esto me incomoda, eso no está bien. Si esto persiste, lo mejor que puede hacer es avisar a recursos humanos, a un jefe superior, por ejemplo, esto está pasando. Tratar de juntar evidencia, ¿no? Si puede grabar, si puede tomar fotos, por ejemplo, no estar sola, que haya otros testigos, porque a veces no le creen a la víctima, ¿no? O pueden creer que está provocando, ¿no? Porque obviamente el agresor también se va a defender. Claro, ojo que tampoco necesitamos que sea reiterado para considerarlo acoso ahora según el marco legal. Es decir, hay una situación que me incomoda y desde la primera oportunidad yo puedo ya ser consciente de que soy acosada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tienen que saber que tienen ese derecho, ¿no? Y no esperar, como bien dices, acumular, porque a veces entran en duda. Lo estaré malinterpretando, de repente es muy cariñoso, de repente es muy confiado, ¿no? Y entran en esta duda, en esta inseguridad, pero en el fondo son autoengaños, ¿no? Entonces, eso es verdad, no es que el acoso se da por acumulación, es un acto, ¿no? Y eso ya puede ser acoso. Vivimos en una sociedad que culpa mucho. Mamá, me han robado el celular, ¿pero por qué saliste? Mamá, me han acosado, ¿pero por qué provocaste? Esto se ve incluso en niños. Entonces vivimos en una sociedad que suele culpar víctimas y defender agresores. Explíquenos, por favor, por qué podría una persona víctima de acoso sentir un legítimo temor a denunciar. A veces hay miedo, como dije, perder el trabajo y todo lo que implique económicamente perder un trabajo. A veces tienen miedo a que el agresor se vuelva más violento, más agresivo, que puede pasar en algunos acosadores, pueden ser más violentos, ¿no? La vergüenza, la exposición pública, de que no les crean y que queden como mentirosos y que los marquen generalmente de por vida, por ejemplo. Y en algunos casos de acoso sexual, que les digan, no, el problema es que tú eres la mañosa. Y todo lo llevas a un doble sentido, ¿no? Porque obviamente el acosador va a defenderse. Y en otros casos, cuando el acosador es un embarado, es un jefe, nadie le va a creer, es el dueño de la empresa, por ejemplo, o es una persona que ya es conocida como que ha hecho votar gente. Entonces, otra vez volvemos al tema de económico. Lo otro es la propia inseguridad de la persona. Hay personas que de verdad les cuesta defenderse, son sumisas, les cuesta decir no, y los propios temores les ganan, ¿no? A pesar de que la gente diga, oye, denuncia, mientras el temor sea más fuerte, no lo va a hacer. ¿En qué medida una víctima de acoso puede sentirse culpable de la situación? Primero, vivimos en una sociedad que culpa mucho. Mamá, me han robado el celular, ¿pero por qué saliste? Mamá, me han acosado, ¿pero por qué provocaste? Esto se ve incluso en niños. Entonces vivimos en una sociedad que suele culpar víctimas y defender agresores, ¿no? Si yo crezco con esta mentalidad, más cuando yo era chiquito, en mi casa me decían, tú haces que te pegue, tú haces que te grite, tú haces que yo pelee con tu papá, tú haces que tus padres se separen, tienes que hacer todo lo posible para que papás no se separen. ¿Qué significa eso? Tú eres culpable de todo. Entonces luego empezamos a defendernos de la culpa. ¿De qué manera le digo esto para que no se sienta mal? Entonces, si yo estoy con todas mis creencias de culpa, obviamente, si yo entro en una situación como esta, lo primero que se va a activar en mí es la culpa. Y la culpa es depresógena. Y puedo culparme, y esto tienen que saberlo muy bien, puedo culparme de cosas que no son culpa mía. Y esto es muy común. O sea, tiene que haber una educación en la sociedad
señora, su esposo le ha sacado la vuelta porque no lo cuidó. O sea, volvemos al tema de la culpa. Entonces, la culpa va a provocar que no se denuncie, pues. La víctima tiene que entender esto. Es que si le hubiese dicho, es que si no me hubiese quedado tan tarde, es que si se enganchan ahí, ¿no? Es que si hubiese, y lo único que van a encontrar es su culpa y la depresión. No, entonces eso también favorece la culpa. Y los tiempos de denunciar, es decir, a veces los acosos son denunciados luego de mucho tiempo y en esas circunstancias nuevamente aparece la culpa de la víctima como argumento de muchas personas, ¿no? Hablemos un poco de los tiempos que cada persona tiene en una situación de acoso. Es verdad. ¿Por qué? Porque, ay, lo van a votar. Ay, y su familia va a estar afectado. Entonces, la misma víctima empieza a sentir culpa, incluso de denunciarlo. O sea, no solamente de lo provoqué, sino lo voy a denunciar, va a perder el trabajo, tiene familia, qué mala soy. Y hay gente que a veces aconseja, no, pero qué mala eres. Entonces, los tiempos, lo ideal es que la denuncia sea pronta. Porque si la denuncia es pronta, se le manda un mensaje al acosador. Y cuando la persona sabe, y cuando el acosador sabe que ella tiene quien lo defienda, quien la proteja y me va a denunciar, no le elige. Porque muchas veces la víctima es elegida por las características sumisas, porque es una persona necesitada del trabajo, por ejemplo, es elegida. O porque es una persona que también trabaja bien. Y entonces no me conviene que trabaje bien, porque me afecta a mí que yo trabajo mal. Entonces, las víctimas suelen ser elegidas. Si la víctima tiene un carácter fuerte, no le eligen, pues. Entonces, también, los tiempos sería lo ideal en el momento, no esperar estar reventando. Y a veces, la primera denuncia es con nosotros, con los psicólogos. Y es con los psicólogos porque se entiende que hay quienes necesitan prepararse para eso. Sí. ¿No? Es decir, eso también es importante decirlo, porque quizás juzgamos desde nuestra perspectiva, debiste hacer esto como usted lo está señalando, debiste hacerlo así, debiste comportarte así, debiste denunciar así, ¿no? Entonces, exacto. Ese trabajo de ser soporte es importante en una persona víctima de acoso. Muchas veces es verdad, la persona necesita sentirse soportada, primero comprendida, no culpada, dice por fin alguien me cree, porque a veces no dice por fin alguien me cree. Y a veces hay que prepararla para recién haga la denuncia o recién se enfrente. O sea, no es que a todos a la primera se le manda, ve y enfréntalo. Porque por sus características personales, o sea, no lo va a hacer. ¿No? Hay que prepararlo, darle seguridad. Y a veces la persona puede elegir, incluso yo prefiero renunciar porque. Pero siempre es bueno advertirle. Si hablamos del clima laboral, ¿cómo afecta el clima laboral el acoso que pueda estar ejerciendo un jefe o una jefa, pues? Inestable. O sea, si hablamos de un jefe que tiene un carácter un poquito especial y a todo el mundo los persigue, que quiere las cosas ya para ayer y el trato es fuerte, agresivo, incluso a veces maltratador, el clima es inestable, porque va a depender el clima de con qué carácter ha venido, con qué estado de ánimo ha venido, le van a tener miedo, muchos van a tener miedo, y eso puede provocar que algunos se enfermen, por ejemplo, y esto puede provocar que el clima sea tenso, hostil. El jefe se va y ya se fue, Sí. se fue, ¿no? Y empiezan a trabajar, estrés, eso es un poco lo que va a empezar Algunos obviamente con este estrés a largo tiempo pueden empezar a deprimirse. Y una característica es que hay mucha rotación. En el área y eso es lo que los jefes tienen que darse cuenta. ¿Por qué tanta gente rota? ¿No? Obviamente algo está pasando, se generan conflictos y luego la empresa no hace nada. Acá no te escuchan, acá no, y eso afecta también. Quizá un mensaje a las personas que puedan estar viviendo acoso laboral en estos momentos, ¿qué le podríamos decir desde su especialidad como psicólogo? No se lo guarden. Cuéntenle a una persona de confianza, porque posiblemente esta persona de confianza sea quien le dé el primer soporte emocional y de repente les dice, oye, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, se fue, o le orienta en cómo proceder, incluso denunciarlo. Claro. Porque puede ser denuncia penal, se puede ir al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, entonces le puede dar las orientaciones
y decirle, no estás equivocada, estás en lo correcto, ¿no? Hay que darle ese soporte a la persona, primero, ¿no? Y que la persona se sienta creída. Eso es importante, que se sienta creída y querida también, ¿no? Claro. para Entonces, poder afrontar eso. Tampoco juzgarla, sino es que hay que escucharla, hay que acogerla, soportarla, y tampoco empezar con debiste. Porque cada persona es diferente, la realidad de los trabajos son diferentes, los acosadores son diferentes, y hay acosadores que lo primero que tenemos que pensar es en, y porque yo he tenido casos, protegerle ya la vida. Porque ya a los límites a los que se está llegando ya son peligrosos. Entonces lo primero que tiene que haber es, incluso a quien recibe el consejo, primero es protegerte la vida antes de guardar el secreto. Claro. Entonces eso también tiene que estar claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y ha sido bastante claro todo lo que usted ha señalado. Gracias por estar en Caso Gracias por Caso. esta invitación. Gracias. Sofi, por fin llegaste, cuéntamelo todo, por favor. Bien interesante la entrevista con el psicólogo. Importante saber que las víctimas de acoso laboral, por ejemplo, pueden sufrir ansiedad, depresión, inseguridad, debido a todo lo que significa estar en un trabajo donde no te sientes bien, ¿no? Donde eres hostigada. Entonces, es necesario también reconocer que las víctimas tienen sus propios tiempos para hacer su denuncia, para procesarla, para afrontar lo que eso implica, ¿no? Y te explicó también qué deberíamos hacer de repente las personas que estamos viendo que un compañero nuestro está siendo acosado laboralmente. Lo que no podemos es ser indiferentes, ¿no? Es importante generar una red de soporte ante una víctima de acoso laboral para que de esa manera también sepa que no está sola, ¿no? Que su palabra es creíble, que no estamos dudando de sus procesos, de sus miedos, sus temores a partir de un hostigador, ¿no? Perfecto, entonces ya desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista legal cerramos este tema. Así es, ya lo tenemos y ahora me toca hablar con Fátima para saber si ya tiene toda la información de su tema. ¿Te parece? Perfecto, entonces ya luego me cuentas a ver qué te dijo. Era sobre las licencias, puede ser, ¿no? De conducir. Así es, vamos a ver si eso implica hacer todo el proceso tradicional que se tiene que hacer para un brevete o si a partir de que es electrónica puede haber algún cambio. Me importa porque ya mi brevete está a punto de vencerse. Bien, entonces me voy y ya estamos en contacto. Listo, Ya, me cuentas. chao. Saludos a Fátima. Ok. ¿Qué tal, Fátima? ¿Ya nos tienes novedades? Bueno, muchas novedades respecto a este tema y sobre todo creo que facilita la vida de muchas personas. Te quería comentar, Sofi, que algunos datos que he estado revisando a través de la web, hay un total de 5.490 personas que ya han tramitado su licencia de conducir de manera electrónica y 2.500 más o menos ya cuentan con ese documento digital. Esa es información que he podido sacar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y eso ha sido muy importante porque en estos tiempos que continuamos con la pandemia de la COVID-19 está evitando este contacto, ¿no? Pero vamos a ir paso por paso y sobre todo también creo que es importante ahora que estamos en aras de la digitalización del país, ¿no? En que todas las entidades tengan todos los trámites y documentos de manera digital. Así que hay mucho por contar sobre. Esta licencia de conducir electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que, como nosotros le llamamos a la licencia del brevete, ¿no?
Es decir, si yo tengo un brevete físico, el brevete digital tiene la misma validez. Comunal ha logrado llegar mucho más allá de una empresa de servicios integrales de oficina cualquiera. Siempre nos hemos hecho la fama de ser una empresa flexible. Tenemos varios locales en distintos lugares de la ciudad para que se adapten a las necesidades de todos los clientes. Los ayudamos a crecer como empresa, a que sienten las bases de su cultura con Comunal. ¿Sabías que todos los colegios deben contar con vacantes para estudiantes con necesidades especiales? Según los lineamientos del Ministerio de Educación, las instituciones educativas públicas o privadas deben contar con por lo menos 2 vacantes en todos sus niveles para alumnos o alumnas con discapacidad leve o moderada. ¿Quiénes pueden tener una licencia de conducir electrónica? Bueno, todas aquellas personas que, por ejemplo, van a sacar una nueva licencia, pero estamos hablando de la categoría A. Cuando nos referimos a la categoría A1 en el tema de las licencias de conducir, esta es una licencia para aquellos que manejamos, por ejemplo, un auto tipo sedán o un coupé o un hatchback, o de repente un convertible, un station wagon, una sub que están tan de moda ahora, ¿no? Que son estas camionetitas, un arenero, una pick-up y hasta furgones. En estos casos, es decir, que es un transporte cotidiano, necesitamos la licencia de conducir A1. ¿Ya? ¿Y quiénes pueden sacar? Pues todos aquellos que quieran una nueva licencia A1 de esta categoría, revalidar la licencia de la clase A en todas sus categorías, la recategorización y también el duplicado de las licencias A en todas sus categorías. ¿Y esta licencia de conducir tiene la misma validez que un brevete tradicional, digamos, con todo el proceso que se señala? Sí, Sofi, esta licencia de conducir electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que, como nosotros le llamamos a la licencia del brevete, ¿no? Es decir, si yo tengo un brevete físico, el brevete digital tiene la misma validez, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Pues que la puedes tramitar desde tu casa, online, puedes descargarla y tener en el celular eso que, uy, me olvidé el brevete, disculpe, ¿no? Señor policía, yo tengo brevete, pero me lo olvidé. Bueno, eso ya no se puede hacer, porque esta licencia lo que va a permitir también es agilizar. Si es que nos para un policía a pedirnos nuestros documentos, uno puede simplemente darle un código QR y va a salir si tenemos la licencia o no. La podemos tener en la computadora, en nuestra tablet, sobre todo en el celular, ¿no? Y entonces, ¿el proceso es similar al brevete tradicional? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para sacar una licencia de conducir electrónica? Bueno, hay que recordar que cuando uno saca un brevete por primera vez, bueno, tiene que ser mayor de 18 años o puede tener 16 años, y en algunos casos, a través de una autorización de los padres, o si uno puede establecer que bajo el trabajo que tiene, a pesar de tener 16 años, necesita conducir, también se puede sacar. Y hay que pasar los exámenes médicos, hay que pasar el examen de conocimiento y pasar el examen de que uno sabe realmente conducir el vehículo, ¿no? Que es el examen que todos hacemos. Y una vez aprobados estos exámenes, uno tiene que ingresar a la página web. Si se olvidan de la página web, siempre les digo, pongan en Google sacar licencia de conducir por primera vez. Ingresa uno al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ahí están todos los datos. Y hay 4 pasos muy fáciles para sacar esta licencia digital. Primero, y aquí está algo importante, es el costo, porque cuando uno saca la licencia de conducir física nos cuesta más o menos 350 soles. La licencia de conducir digital cuesta 6 soles 80, nada más. ¡Wow! Hay bastante diferencia. Claro, imagínate. Entonces, uno paga el trámite
Ojo, el código es 1601. Uno va al Banco de la Nación y dice que quiere pagar con ese formulario 6 soles 80 y eso nos da el derecho a la emisión de la licencia electrónica. Luego ingresan a la página web, ponen sus datos personales, hay que aceptar los términos y condiciones y también nos van a dar la opción de saber dónde podemos recoger nuestra licencia electrónica, o sea, un documento, ¿no? Pero también va a llegar a nuestra casilla, o sea, no hay ningún problema. Ahí se escriben los datos personales y luego va a llegar un mensaje a esta casilla que hacemos y ya tenemos nuestra licencia de conducir lista para descargarla. Perfecto, yo ya tengo todo apuntado y sin duda muchas ventajas en esta licencia de conducir electrónica. ¿Algo más que quieras decir al público, Fátima? Bueno, que recuerden que esto es muy simple, ingresen solamente al buscador, pongan licencia de conducir electrónica si es que se han olvidado de algún paso, pero ahí tienen todos los detalles y por supuesto, si tienen más dudas, estamos aquí en caso por caso, las 3 listas siempre para recibir sus dudas y poder resolverlas. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Siempre es un gusto conversar contigo y estar juntas en este trabajo. Claro que sí, Sofi, besos para Pau y bueno, seguimos trabajando todos los días porque los casos no paran de llegar aquí en Caso por Caso. Así es, nos vemos entonces. Gracias, chao. Sofi, besos. Bueno, con lo de Fátima terminamos. Así, cuéntame. Bueno, hay que saber que más de 5.000 personas han tramitado su licencia de conducir de manera electrónica. Importante saber que tiene la misma validez jurídica que un brevete tramitado de manera física. Y además, el pago se debe hacer ante el Banco de la Nación y solo es 6.80 nuevos soles. Genial, y hoy también hemos abordado el acoso laboral. Aquí, desde el punto de vista del marco legal, el mobbing o acoso laboral no está regulado de manera específica en el Perú. Sin embargo, está cubierto de alguna manera por varias disposiciones que nos han explicado aquí en el programa. Ahora, si eres víctima de acoso laboral, puedes presentar tu queja al área de recursos humanos de la empresa en la que laboras y solicitar el cese del hostigamiento a tu empleador. Si sientes que la denuncia ante la empresa en la que trabajas no tiene ningún efecto o no tiene el efecto esperado, puedes realizar la misma gratuitamente ante la SUNAFIL. Y además, en el ámbito psicológico, importante saber que hay algunos síntomas que debes tomar en cuenta. Por ejemplo, una víctima de acoso laboral puede manifestar síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima, porque sin duda el clima laboral adverso se convierte en una situación muy difícil de afrontar. Es importante decirle a la víctima que no está sola, que se le cree y por supuesto se le brinda un soporte adecuado. De esta forma terminamos el programa del día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen enviándonos todas sus consultas legales a nuestro correo electrónico casoporcaso@irtp.gov.pe. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.